Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar los niveles de los elementos constitutivos de la forma. Empezamos un poco siempre con la intención de cada diapositiva. Ustedes tienen un perfil de uno de los referentes que nosotros utilizamos, es Aldo Rossi, que cambió el sentido de la proyectación, Rossi. Por otro lado, enfrentado, hay una cita de Jorge Luis Borges, que es autorreferencial, donde hace una analogía con el rostro de la persona y el espacio que puebla, con dibujos, una persona, y que no deja de ser la imagen de su cara. Eso a modo de presentación. Comenzamos con ese aspecto que siempre tratamos de contextualizar el tema que se da, que es el contexto previo de entrar en temática. Que es un poco por qué surge esta manera de ver la morfología que ayuda a la proyectación. Hay un librito que justamente su título es Teoría de la proyectación arquitectónica, de los cuales hay algunos arquitectos entre los referentes que tomamos, como Gregotti, Rossi y Tafuri, escriben en él. Pero es curioso porque en ese libro y en la introducción habla un poco el contexto en que se hace. Dice que es durante el invierno y la primavera de 1966. Se celebraron en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, la ciudad que estudiamos nosotros. Y hay en ese libro 8 lecciones sobre el tema, que es la teoría de la proyectación arquitectónica. El decano de la Facultad de Venecia llama a 8 jóvenes estudiosos para que desarrollen desde su punto de vista la teoría de la proyectación, de los cuales está Rossi, Gregotti y Tafuri, que son referentes nuestros. Ahora fíjense en el inicio. En la teoría de proyectación son 3 renglones nada más, lo que inicia Rossi. En su teoría de la proyectación, el escrito habla de una arquitectura para los museos, y dice que Rossi, que la formación de una teoría de la proyectación constituye el objetivo específico de una escuela de arquitectura y su prioridad sobre otras investigaciones es innegable. O sea que tengo que hacer teoría de la proyectación en mi escuela. Una teoría de la proyectación representa el momento más importante, básico de toda arquitectura, y por esto un curso de teoría de la proyectación debe aparecer como eje principal en una escuela de arquitectura. Fíjense que si ustedes ven el plan de estudio nuestro, el único eje que atraviesa
los distintos años son los talleres. Parece ser que la teoría de la proyectación están ahí. ¿Están ahí? Bueno, sigamos. Algo vemos en primer año, en IPP, pero no vemos la práctica. Debería haber varias teorías desarrolladas en los talleres, obviamente. Exacto, sí, señor. Tanto Fer, Mati, Marisol y el Alfredo, si interrumpen, no hay problema, al contrario, se hace más ameno. Bueno, sigamos. Entonces, en ese contexto previo, lo traemos a Rossi, lo vemos trabajando, está en la Bienal de Venecia del 76, donde todavía no era aceptada la arquitectura como arte. Recuerden que dijimos que en el 80, pero ya algo se estaba gestando. Caracterizo algo lo que él tenía en cuenta, habla de la relación con la teoría, que él piensa que es concebida como una obra colectiva. En relación con la forma, porque nos atañe, es collage, es montaje y los procesos aditivos que son la base de la composición rossiana. Y ahí, en los procesos aditivos, esa adición, esos mecanos que él trabaja, es la noción de forma que está en esta teoría de la proyectación. Ya finalizando el contexto previo, para comenzar, aparece una lámina que hace Rossi en esa Bienal del 76, acá está tomada de frente, donde es producto de un libro que él llamó La ciudad análoga y que tiene algunos elementos relacionados de distintas escalas. Si ustedes perciben, pueden ver hasta una lámpara, pero también hay toda una situación casi hasta regional. Está el trazado del Autódromo Monza, el de las cabañitas de las islas de Elba, el perfil de la Casa Borgo en Ticino, es el alzado del conjunto Galalatesi, es figuras pertenecientes al repertorio y la producción rossiana. O sea, para algo los iniciamos, porque es una manera de ver distinta a la arquitectura, no es el objeto. Comenzamos con una cita de Eichmann que dice que si la arquitectura es considerada como un lenguaje, los elementos no importan. Entonces, para mí lo que se está perdiendo es la gramática, y sin gramática no hay lenguaje. Y en el 18, Eichmann contesta porque en la Bienal se trabaja los elementos. Y él dice que hay que manejar la gramática, la sintaxis. Son puntos de vista. Ustedes recuerdan cómo vamos atravesando los niveles de interpretación. Manejamos una primera instancia que son las acciones gráficas, son distintos dibujos que a nosotros nos va a permitir atravesar todos esos niveles de interpretación. Y en anatomía tienen un ejemplo adecuado, pero era adecuado podía ser a los niveles de la situación o a los elementos constitutivos o la generación o interpretación. Barría todo el espectro. Era para que ustedes sepan la gráfica, el dibujo. Recuerden que definimos la morfología como el piso del dibujo
y la abstracción, el techo, de ahí todo. Entonces, siempre en una punta la gráfica y en la otra punta la abstracción, y de ahí nos movemos. Pero después atravesamos y que terminamos con textura, el nivel de interpretación de la situación, que eso es mayoría de los ejemplos que hemos tomado. Ya en el momento en que nosotros nos vamos atravesando y entrando en los otros niveles, ya hay una carga de individualidad que es propio interpretación nuestra. Los dibujos que nosotros vamos a ir viendo en los niveles de los elementos constitutivos son totalmente distintos al de generación a interpretación y de situación. O sea, cada nivel tiene su propia gráfica. En los niveles de los elementos constitutivos de la forma, se ve de la forma urbana y lo vamos a ver de la forma arquitectónica. Porque en la teoría de la proyectación que nosotros queremos, donde nos posicionamos, hay aspectos urbanos y aspectos arquitectónicos que están en forma conjunta. Es parte de la arquitectura. El propósito de entrar en estos niveles, y un poco el objetivo de la clase, es que traten de comprender esa abstracción que tiene el posicionamiento, que puedan identificar los gráficos de los distintos niveles constitutivos, que puedan introducir en la construcción de los niveles y poder situarlo en ese nivel, que puedan comprender que esos niveles constitutivos como una instancia proyectual en el tránsito de los mismos. O sea, son pequeños aspectos de la proyectación. No estamos en los talleres. Y 5, comprender el valor que tiene la forma y el espacio urbano. Perdón, comprender el valor que tiene la forma en el espacio urbano y arquitectónico. Acá, lo que nos interesa es ver es que vamos a manejar, dijimos, 2 escalas, de ciudad o urbano y de edilicio. Y necesitamos detectar algunos conceptos de esa riqueza urbana y arquitectónica, pero de la sintaxis. Tenemos que destacar esos elementos constitutivos, tanto urbanos y en la próxima clase arquitectónico, ¿qué son? Son conjuntos homogéneos entre sí, pero que poseen una estructura propia. O sea que tienen elementos comunes entre ellos. Después, ustedes se encuentran con una especie de nube de palabras, que es el léxico que vamos a emplear en esta clase, en escala urbana que vamos a manejar. Los elementos constitutivos aparecen en una primera gran gran tamaño, pero aparecen otros como envolvente, como topológico, como huella urbana, como particiones internas, tipo, parcela, área de espacios libres, bueno, etcétera, etcétera, plano, planar ramificado, geometría, lineal ramificado. Es el léxico con que a partir de ahora nos vamos a ir entendiendo. Tenemos que hacer una gráfica sistematizada, analíticamente, y encontrar
tipología de esos elementos constitutivos. ¿Cómo? ¿Cómo encontramos esa tipología? Comparando en forma analógica con modelos abstractos. Pueden ser el punto, la línea, el plano, las redes. Ya van a ver cómo trabajamos esos modelos abstractos con esa comparación analógica, comparando y encontrando relación en esos elementos constitutivos. Pero va a haber tres criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta, que en algunos los tomamos a los tres, en otros los tomamos a dos y en otros es necesario solamente uno. ¿Qué es un criterio? ¿Qué es el criterio topológico, geométrico y dimensional? Para que ustedes tengan en cuenta lo que vamos a hacer y la estructura que comprende esos elementos constitutivos urbanos, se le ha llamado a todo ese asentamiento. Tenemos abajo, por ejemplo, Venecia, es la huella urbana. O sea, en la huella urbana están los elementos constitutivos. Ustedes ven que hay tres grandes paquetes de esos en la huella urbana y encontramos la envolvente en el primer paquete. Después a esa huella urbana la podemos particionar internamente y nos aparece las líneas y tramas y el parcelario, y a su vez hay en esa huella urbana forma construida donde nos va a aparecer conjuntos o grupos edilicios y las áreas restantes serán las áreas de espacios libres. Esos son los elementos constitutivos y lo vamos a identificar con esa herramienta que es la tipología a partir de tres criterios: topológico, geométrico y dimensional. Acá hay, los criterios lo deben haber manejado desde Morfología 1, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo topológico? Es el posicionamiento de los cuerpos en el espacio. Entonces, si comparamos estos dos cuerpos, lo vemos en una primera instancia alejados, yuxtapuestos, superpuestos, inclusión. Estos fenómenos, siempre del criterio topológico, es el eje de nuestro análisis, de nuestra interpretación. Después, o sea que aquí, en sentido conceptual, decimos cómo están dispuestos esos cuerpos en el espacio. Nos interesa eso. Si queremos indagar un poquito más, podemos decir, bueno, pero ¿qué geometría tiene cada de esos cuerpos? Y entonces aparecen formas que pueden ser netamente geométricas, depende de la ciudad que estamos analizando. Y después, por último, las dimensiones, que es importante, pero que son las relaciones entre el alto, el ancho y el largo, la proporción, la escala. Entonces ahora empezamos a poner algunos ejemplos de esos niveles constitutivos. Dijimos que la primera vez, por primera instancia, era la envolvente. O sea, tratar de esa manchita urbana que aparece, de la huella urbana, aparece un envolvente, que es la línea que define el límite exterior de la huella urbana. Ejemplo, aparecen murallas, y si nosotros tomamos el caso de Venecia, podemos tomar la fondamenta y la huella urbana, ese límite que separa. Pero a veces la envolvente es única, y entonces veo que en Venecia no es apropiado, y tomo otra ciudad, y una ciudad nuestra, que es La Plata, y entonces
dibujo la línea del casco fundacional de La Plata y me aparece esa silueta. Siempre, dije una gráfica sistematizada, aparece siempre lo opuesto, me dicen cosas, veo cosas distintas. Pero esa envolvente puede ser fragmentada. Y sí, en La Plata no, pero en Venecia sí. Entonces me aparecen distintas maneras yo de poder encontrar las situaciones topológicas. Veo que hay alejamiento, veo que hay justapuesto, veo que hay encastre. Entonces detecto toda esa situación. Estoy en los niveles constitutivos, estoy en la envolvente y estoy trabajando el criterio topológico. Utilizo un ejemplo, Venecia. En este caso son dos maneras distintas y después lo positivo para ver distintas situaciones de esa línea que separa la fundamenta con la huella urbana. Me bajo un poquito del esquema y a esa huella, a esa traza urbana, se le han hecho particiones internas. Entonces aparece una trama viaria, aparece parcelas, aparece o parcelario. Entonces hago toda una clasificación que las líneas viarias se caracteriza porque existe un solo camino que conduce de un punto a otro. O sea, ¿cómo llego? La trama son conjuntos de relaciones entre las calles y que distribuye las manzanas, se comunica cada una de las parcelas y tiene obviamente un carácter utilitario de comunicación y conexión. Esas tramas viarias pueden ser jerarquizadas y no jerarquizadas, y en Venecia tenemos una particularidad, que son los canales que utilizamos y las vías peatonales. Después, entrando dentro de cada uno del sector de manzana, me aparece una partición y subdivisión, la mínima, porque ahí es donde empiezo yo a construir la forma arquitectónica, que es el parcelario. Este parcelario yo lo puedo analizar desde dos puntos de vista, a nivel manzana o a nivel conjunto. Ya vamos a ver esto. Ahí hay un ejemplo, también con el paro positivo de contraste, en Venecia, de esa partición interna. Un dibujo de los sistemas de canales de Venecia. Aquí no estoy diciendo nada, estoy presentando el sistema de canales de Venecia. No estoy aplicando los criterios, sino estoy en este dibujo representando el sistema de canales. O sea, Miguel, de alguna manera lo que estás presentando ahí es el objeto de estudio. Exacto. Pero que es importante dibujarlo, digamos, porque una manera también de conocerlo y, como dice Alfredo, empezar a entenderlo es dibujándolo. Exacto. Sí, porque no, fíjense, hay distintos trazados. Aquí me encuentro con un trazado que es distinto al de arriba y al de abajo, y es muy distinto la fragmentación donde estamos, que es la Yudeca. O sea, si no lo identifico, no lo dibujo bien, perdí. Entonces voy tratando de desglosar este sistema que ya, si bien es más instrumental, pero es necesario que lo tenga en cuenta, incluso en el dibujo, porque ustedes ven en esta diapositiva, para representarlo lineal, son 4 dibujos distintos. ¿Y por qué 4? Porque
pueden ser 6, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 1000, puede ser de los 1000 quedarme con uno, pero son distintas maneras de encontrar la gráfica para representar una vía que es una línea. Entonces, en los dibujos de abajo represento la línea, pero en los dibujos de arriba aparece esa línea como dos líneas. O sea, es la vía que yo quiero representar. Entonces, el dibujo tiene que ser apropiado al concepto. Ahora, esa línea que llega de un punto a otro puede ser, digamos, voy a encontrar, pero generalmente ya en esa huella urbana se empieza a aparecer pequeñas ramificaciones. Y entonces estoy apareciendo con el criterio topológico, simulo que son como árboles, entonces aparece esa línea que puede ser como una vía troncal y de las cuales se ramifican distintos vías, pero que tienen menos jerarquía. Entonces puedo decir que acá comparo y empiezo a aplicar con esa abstracción de la geometría. Esta línea que me une a otro es, sí, justamente por analogía la línea. Después la comparo con la ramificación, con un árbol arborescente. Ahí estoy aplicando la analogía para decir qué tipo estoy encontrando. Pero en Venecia, yo recién cuando apareció una primera red de canales, había distintas configuraciones, pero eran en forma de tramas. Ahora, seguro, creo que en el cementerio nomás se ve una trama verdadera, seguro que en la segunda y la tercera no encuentro esos, o en pequeñas intervenciones. Simplemente aparece una superposición de tramas viarias que son como muchas tramas. Y es la trama que le puedo llamar falsa. Vamos a encontrar una ciudad diseñada, no espontánea como Venecia, como fue generándose como una obra colectiva, sino diseñada como La Plata, que ahí sí aparece esa trama verdadera. Y después hay un desfasaje en alguna oportunidad y puedo hacer una analogía con la trama en escalera. Entonces, cuando aparecen tramas viarias en grandes, podemos dividirla en 3 grandes categorías. Y después vemos qué pasa, pero la trama falsa, la trama verdadera y la trama en escalera están presentes como tipología. Ahora, en esas tramas pequeñas, que son obviamente escalas grandes, hay como intersticios, como apéndices, que se van, digamos, desarrollando. Y eso ocurre mucho en los barrios, en los conjuntos habitacionales, donde hay distintas situaciones de la calle y que tienen a veces una sola dirección con una entrada y salida, puntos de 2 caminos inversos para ir de un punto a otro, y entonces me aparece una serie de categorías como el cul-de-sac o fondo de saco, el bucle y el bucle en cul-de-sac o en doble salida. Son distintas situaciones que puedo tener y encontrar. Acá nos salimos un poco de esa gráfica más instrumental y de localización y aparece ya un pequeño ejemplo
donde yo necesito hacer una relación y ver lo que está pasando. Estoy ubicado en la Yudeca, estoy ubicado en el extremo este, ustedes ven, y trazo el sistema Podés hacerle peatonal. zoom, Miguel. Podés hacerle un Sí, zoom para que se vea un poquito más claro. perfecto, gracias. Entonces, trazo el sector donde yo quiero detectar y qué es lo que está pasando. Ese sector se llama Campo de Marte. El campo de Marte, donde hay una intervención, lo trabajamos el año pasado, donde hubo un concurso y los cuales aparecieron algunos edificios construidos y otros no se le construyeron. O sea, el de Rossi, el de Aimonino y el Álvaro Sisa se lo construyó, el de Moneo no. Entonces, en ese sector se me ocurre acá ir dibujando cómo es para detectar en términos topológicos ese sistema peatonal que hay. Y ya me estoy dando cuenta que no está apareciendo en una de las, de las orillas, o sea que evidentemente es tan fuerte ese, el sistema de la Plaza San Marco y y el gran canal que trae, que todo, digamos, los asentamientos se hacía por el costado norte. Ahora, en la medida en que se va creciendo y aparece el espacio temporal, o sea, el tiempo, fíjense cómo se va a ir llenando y aparecen a esas, y recordemos un poco esas redes o esos arborescentes que mencionamos. Y está un poco ejemplificado. Entonces, por eso decimos que el sistema peatonal del sector este de la Yudeca, Campo de Marte, comienza a sufrir una paulatina transformación en la medida que se realizan intervenciones urbanas de tipología viario lineal arborescente, como vemos acá, viario lineal arborescente, se va convirtiendo en una trama viaria de tipología en red, en escalera, está apareciendo, y en el sector de la última reestructuración urbana. O sea que con el tiempo está apareciendo las redes. Primero aparecen esos lineales y esos lineales arborescentes. Volvemos a la instrumentación. Lo anterior es una aplicación de la teoría para ese sistema peatonal de lo que está ocurriendo. Y hay dos acciones. Primero, la identificación y después poder deducir lo que está pasando. Apareció el espacio temporal. Acá, obviamente, hay ejemplos que vamos a trabajar el parcelario, que son particiones mínimas, donde ahí es donde voy a construir. Entonces, el problema es que el ejemplo que vamos a dar son obviamente manzanas ideales. La vamos a encontrar quizás la vamos a encontrar en La Plata, no en Venecia, pero los conceptos están. Entonces, el análisis morfológico lo vamos a realizar en dos niveles. Primero vamos a tener en cuenta el conjunto o nivel de unidades entre esas parcelas. A nivel manzana, primero que es vamos a identificar las líneas continuas, estructurantes o discontinuas o quebradas, pero que son estructurantes. O sea que si yo las saco, me rompen el esquema.
ustedes ven el relato. Lean este dibujo, léanlo en sentido siempre vertical. Tomemos la primera hora de izquierda hacia la derecha y van a encontrar que aquí limpié todas esas líneas que son pequeñas, que no llegan de un extremo a otro. Quedan las líneas rojas. Esas son las líneas continuas, pero que pueden ser a veces continuas y pueden ser que porque alguien vendió un terreno al del lado y apareció la quebrada, pero no deja de ser estructurante. Y puede ser que porque hubo un quiebre por distintos motivos, a veces accidentales del terreno o accidentales de la construcción, apareció como líneas quebradas estructurantes. Pero son las líneas que estructuran la organización de esa manzana. El criterio topológico a nivel de unidades, voy a estudiar yo cómo creo que se están dando, dije topológico, o sea, los cuerpos, en este caso las parcelas, en el espacio. ¿Cómo quiere decir que cada parcela, cómo están jugando con la del lado? Entonces, hay también 3 gráficos distintos donde yo de alguna manera quiero representar que están yuxtapuestas, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo de las parcelas yuxtapuestas, pero puedo dibujar de esta manera, que acá es cómo se presenta. Acá no me interesan las líneas a mí de edificación, me interesan las líneas internas de la parcela. Es una gráfica propia, pero tampoco digo nada. El color me ayuda. El color y decir que están justapuestos. Pero eso son situaciones ideales. Y a veces ocurren cosas, como dijimos anterior, por accidente, en donde ese parcelario está como trabado, no es tan claro. Y Venecia es ideal para encontrar estos hallazgos. Entonces, aparece una figura que se le denomina almenado. La traducción decía, se hablaba de bayoneta, o sea, era el cuchillo que se le ponía en la punta al rifle, o rifle, escopeta, o no sé qué, en la Primera Guerra Mundial, y esa situación es la analogía que le permite decir, ocurre de esa manera. ¿Cómo lo puedo representar? Bueno, el primer dibujo es la situación. El segundo dibujo, dándole valor a la línea donde se presenta el almenado, yo creo que ayuda más que utilizar el color, pero también con el color donde está presente se representa. Cualquiera de estas está bien y si no, puedo encontrar otras. Ahora, seguimos viendo situaciones no tan ideales y en donde hay parcelas que están como enlazadas, como muy trabadas. Entonces ya puedo aventurarme y decir que están encastradas. Y entonces ustedes ven el primer dibujo, la situación. El segundo, cómo las estructurantes a su vez me están conteniéndose a las otras. Y después el color puedo representar. Entonces son situaciones con el criterio topológico. Pero no me conformo. Y entonces aparece, digo, bueno, pero a nivel de manzana, en términos geométricos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? Y puede ocurrir una situación como que no se me deforma,
pero puede ocurrir como que se desfasa y puede ocurrir como que se deforma en términos de convergencia o divergencia. O sea, no es el caso de La Plata. Me voy a Venecia, por supuesto que no está en el cuadrado. Son dos extremos para jugar, pero son situaciones donde ese parcelario, de acuerdo a la manzana, al sistema, puedo analizarlo en términos geométricos. A nivel sistema, sigo deformando y entonces va a haber distintos grados de deformaciones, como convergente o divergente. Son situaciones que puede ocurrir que no me voy a detener en esto. Pero a nivel unidad, o sea, a nivel de parcela, puedo decir más todavía del sistema parcelario en términos geométricos. Entonces, ¿por qué? Porque influye en el terreno que yo tengo que definir. Tengo que definir la edificación. Entonces aparece encontrarme con parcelas donde son rectangulares o aproximadas. Y aquí, de nuevo, el dibujo de la situación, una que identifico, la que yo quiero y digo que es rectangular, y después todas las otras son rectangulares. Por eso le doy el mismo color. Estoy dentro de lo que es geométrico. Ahora, ¿son así situaciones ideales? No, porque pueden ser que estén en términos del sistema, aparezcan líneas convergentes o divergentes. Entonces me van a aparecer las trapezoidales. Una, vuelvo a identificar el problema, vuelvo a decir que identificar una o todas las trapezoidales. Ahora aparece una muy particular, que es la que no llegan perpendicularmente a la calle. Es como si yo le sacara hiciera un tajito a esa manzana, y lo que me queda es lo que es una conformación de término geométrico como un bisel. Entonces la analogía, el bisel. Entonces parcelas biseladas. De nuevo, digo, aparece la situación, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Una parcela biselada y todas las biseladas. La gráfica. La gráfica debe tener un sentido de acuerdo a la morfología. Pueden aparecer parcelas triangulares, cuando obviamente los encuentros de la calle no son ortogonales, y bueno, me aparece esa situación, y pueden aparecer también en esa que dijimos desde el punto de vista topológico, seguro que en el LOT va a estar. Ahora, la secuencia de análisis siempre me interesa cómo están ubicados esos cuerpos. O sea que primero analizo desde el punto de vista topológico. Después digo de qué si da el objeto de estudio, qué forma geométrica tiene. Y después qué dimensiones tiene. Esa es la secuencia. O sea que siempre lo dimensional está dependiendo de lo geométrico. Y lo geométrico está dependiendo de lo topológico. En términos dimensional, que es a nivel dimensional, con el parcelario llegamos hasta el criterio dimensional. Los otros no nos interesan tanto. Es la relación entre el ancho y el alto. Y bueno, un esquema, digo, estoy ante esta parcela, esta es la situación.
¿qué dimensiones puedo establecer? La relación entre el alto, el ancho y el largo. Y bueno, hago en la escalita 3, 1. Entonces puedo decir que son lineales o en tira y de acuerdo a aproximadamente decir una relación. En este caso 1, 3, puede ser 1, 4, 1, 5 y bueno, y establezco jerarquía. Tanto que nos costó esto poder y nunca queda hablar de cuando son parcelas que difícil de dimensionar, que son, y bueno, le pusimos en un momento amplia o próxima al cuadrado, pero a veces siempre surgen y las ciudades nos van indicando que aparecen cosas nuevas, distintas. No es tan importante. Acá nos olvidamos un poco de lo instrumental y vamos a tratar de ensayar un ensayo de cómo veo yo una situación en una manzana, ¿sí? Que acá no tengo la situación de la Yudeca. ¿Mm? Para que si ustedes se ubiquen, por acá anda el edificio de ese que nos dejó Suchi. Entonces, se me ocurre decir, bueno, voy a ver qué ocurre en esta situación a nivel de parcela. Y hablo de parcelas estructurantes. Estructurante es un término que recién lo utilicé en líneas continuas estructurantes, como que me estructuran el sistema parcelario. Claro, la Pero organización. acá, La la organización, bien. organización. Claro, Claro, es pero como acá, que regulan la organización interna del resto de las parcelas. claro, y acá me encuentro con que hay parcelas tan grandes como que si yo las saco, quedan como que no es parte de ello. Entonces, en ese sistema, intento de análisis, se me ocurre tratar de decir, bueno, hay parcelas estructurantes y en forma parcial. Y entonces dibujo, es importante el dibujo primero, cómo se me presento, porque ahí se me empieza a aclarar la idea. Es quizás si yo comienzo con este dibujo y hago ya el tercero, en otra instancia, ya voy cambiando porque voy encontrando cosas. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es la intención? Siempre el dibujo, la situación, cómo está. Y después digo, bueno, se me ocurre decir, bueno, está bien, ¿y qué forma tiene esta manzana? Y la dibujo, ya no es tan ideal, pero tiene esta forma. Es un gran rectángulo donde hay un sector que penetra, pero no es tan importante, veo, pero es un gran rectángulo. Y entonces después se me ocurre decir, bueno, está bien, pero ¿y el peatonal? Y lo dibujo el peatonal, porque el peatonal a mí me va a subdividir ese otro sistema que yo quiero analizar, que es el parcelario. Y entonces después lo dibujo, vuelvo a dibujar y entonces aparecen otras líneas que ya son parcelas, pero que son importantes. Mirá, Están Miguel, unas detrás de otras. Sí, Fer. lo que es interesante para que los estudiantes comparen con el ejemplo, que es muy abstracto y que de alguna manera representa un modelo para comparar, como en esta manzana, que básicamente es una manzana que que tiene alrededor agua. Algunas de un lado tienen es decir, al norte tiene el canal de la Yudeca, al sur tiene el mar, digamos
lo que le llaman la laguna, y hacia la izquierda y derecha, o sea, oeste y este, tiene canales. Y qué interesante es ver cómo las vías, primero, no hay una vía que acompañe alrededor toda, o sea, que siga el perímetro de la manzana, que están interrumpidas, es decir, son discontinuas. Y no hay ninguna vía interna que atraviese la manzana hacia ningún lado, que esa es otra particularidad. Es decir, como que hay una penetración desde el campo San Giacomo hacia el sur, y generando un sistema de pequeñas manzanas y unas pequeñas calles en cul-de-sac, pero nada más. Es decir, que hay un proceso histórico que es complejo de entender, y uno tampoco termina de comprender cómo puede ser que no haya ninguna calle que atraviese. Bueno, pero eso es parte del proceso constitutivo de la manzana y de la historia de la construcción de la Giudecca, que no es lo mismo que la historia, o sea, como parte del dorso duro, que la historia de otros distritos de Venecia. ¿Está bien, Fer? ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Bueno, claro, porque recuerden que cómo se ataca a la Yudeca, se ataca el extremo norte, ¿no es cierto? Y entonces se va avanzando peatonalmente hacia el costado sur. Entonces acá encuentro como que hay tres grandes áreas de parcelas que llegan de un extremo a otro, por eso son estructurantes. Y agrupo hay tres grandes grupos. Ahora, el primero, tomo el centro y todas están entre ellas como encastradas. No me dicen más cosas, no me permite, acá me permite, no, hago el estudio, sí, acá ocurren cosas. Me olvidé el coso. Espérese, volvemos. El centro de la manzana, de grandes manzanas. Pero paso a este dibujo y encuentro que aquí hay como un subsistema dentro de esa estructura de parcela. Entonces, esta parcela es estructurante que a su vez me contiene estas pequeñas parcelas que a su vez ellas están justapuestas, pero entre ellas y Mirá, la naranja esta ¿me hay un permitís, encastre. me permitís, Sí, Miguel? sí, No, sí. porque para dejarlo un poquito más claro, que hay estas parcelas de mayor tamaño lo que hacen es incluir a pequeñas parcelas. Hay un sistema de inclusión primero dentro de ese pequeño sistema de parcelas dentro de las. Y bueno, ese es un poco el descubrimiento, de descubrir que antes de ver parcela por parcela hay un sistema que incluye a otro. Es un sistema de múltiples inclusiones en sentido topológico. Eso nomás. Bien. Entonces, hay distintas situaciones, por ejemplo, esta tira que estoy señalando, que es la situación de este caso, se presenta acá, pero que como remate final del análisis hay mayor subdivisión. Entonces, fíjense, el encastre una a otra es como un rosario de encastre. O sea, en Venecia es encastre de encastre y la inclusión. O sea, el encastre y la inclusión es constante en todo el análisis del parcelamiento. Y a su vez nos encontramos con digamos, fenómeno extraño que aparecen parcelas estructurantes, o sea, grandes. Bueno, sigamos. Acá se debería haber cambiado. Quedó como la huella urbana. Estaba
llegamos cuando se construye. No, Miguel, lo que pasa es que tenemos la huella urbana que engloba todo, digamos, Sí, engloba la forma construida, el conjunto edilicio, las líneas, las parcelas. Entonces he repetido el título acá sí, sí, para está que bien. sepamos que seguimos dentro de la huella. Perfecto, seguimos dentro de la huella. Está entonces la forma construida y que es, eh, en este caso, el conjunto o grupos edilicios. Volvemos de nuevo a una situación ideal, y dijimos que siempre la analogía a veces es con la geometría, a pesar de que estoy en el criterio topológico. Y tomo los edificios solitos, aparecen como puntos. En Venecia aparecen algunos puntos. Entonces, puedo llamar en una situación abstracta el edificio puntual. Ese puntual, generalmente en nuestros barrios, cuando se presentan, siempre es una base cuadrada o rectangular la impronta, pero empiezan después a crecer la familia y aparecen nuevas habitaciones, entonces llegamos al puntual ramificado. No importa, la intención es válida. El dibujo, ¿qué intención tiene? Primero, marco todas las parcelas y dibujo esa impronta, esa proyección del edificio y veo qué me da. Me da el punto, digamos, o sea, edificios aislados. El segundo dibujo, desaparecieron las parcelas. ¿Me interesa? No, no me interesa. Ya, me interesa decir que sigue el punto, que son puntuales los edificios. Y el tercer dibujo, ya saqué la línea de la manzana. ¿Me interesa? No, no me interesa. Al contrario, puedo decir que aparece el punto. O sea, son válidos los intentos gráficos. Ahora, no siempre es así puntual. Y aquí en Venecia encontramos mucho de esto. Aparece el edificio cuando están juntos uno al lado de otro. Entonces se me puede conformar como una línea. Vuelvo a repetir una intencionalidad gráfica. Las parcelas con el sistema edilicio, el sistema edilicio solo, o destacar la línea continua de ese corazón de manzana. En un tema puede decir una voluntad gráfica nada más o capricho. Si es ramificado, obviamente tendrá mayor recorte en lo lineal. Entonces me puede aparecer el puntual y me puede aparecer el lineal. Con el tiempo, eso se va a ir llenando dentro de, estoy en el criterio topológico, se va a ir llenando y ya va a aparecer pequeños rectángulos o cuadraditos, pero son de espacios libres. O sea, esto es toda la masa edilicia a lo blanco. ¿Qué es lo que se me ocurre? Digo, bueno, trazo las parcelas, pero no, no me sirve. Aparece el segundo. Sería la gráfica. Y si digo bueno, no sé si es relevante. Yo me quedo con el segundo. Entonces, en este caso, es un edificio planar. ¿Mm? ¿Puede ser ramificado? Sí, puede ser ramificado. Y puede aparecer, y nos aparece especialmente en Venecia, iglesias donde son edificios singulares, que se pueden dar de distintas formas, por alejamiento, por enlace, por inclusión, depende de la situación topológica. Acá hay una aplicación, digamos, de qué nos encontramos con esta teoría de ideal. Y bueno, tomamos el sector de la Giudecca y se me ocurre que las dos iglesias de Palladio la tengo que poner como edificio singular. Entonces,
la pinto. Pero hay muchos pequeños intersticios blancos porque hay una gran masa, percibo una gran masa y concentrado. Distinto acá que hay gran masa pero que se extiende. Entonces a le pinto de negro y es un conjunto, una situación planar. Y después voy tratando de ir pintando porque encuentro situaciones que son lineales. Incluso hay algunos blancos que están aislados y que tienen forma más de punto, porque este no es lo mismo que este. Entonces, hay 4 categorías, pero me encuentro como que esos lineales me falta describirlo más desde lo topológico. Entonces, bueno, hice una primera aproximación y hago una segunda aproximación. Entonces, bueno, los singulares los dejo quietitos. Incluso hay una iglesia que descubro que está medio abandonada, pero es una iglesia chiquita, linda, y bueno, son como singulares. Y lo dejo tranquilo al planar ahí. El problema está en lo otro, en el lineal, que antes era una categoría y aquí aparecen 3 categorías. Obviamente, dentro del edificio lineal, a uno lo dejo solito, pero hay otros, el verde oscuro, conforman grupos. Ustedes ven cómo ellos están agrupados, y es verdad, incluso el de Rossi, el de Aimonino, que forma una línea, pero están agrupados, hay un conjunto. Son conjuntos, conforman grupos. Y después está el amarillo, que conforman grandes extensiones. O sea, de lo instrumental que hemos visto no está. Esto es una situación que se me presenta a mí a describir y está apareciendo cosas extrañas porque es Venecia y porque en una de esas puede que uno de esos edificios pueda encontrarle a su vez otra categoría y hablar más de la situación del espacio. No sé, Fer, si querés decir algo. ¿Vos ya sabías que No, naranja era tal cosa? lo que me Sí, parece importante en este caso es que los estudiantes se den cuenta que digamos un poco la analogía con el tipo, y esta analogía cuando digo que se parece una línea, que se parece un plano, que se parece un punto, puede ir mutando, puede ir cambiando e incluso, bueno, cuando nosotros desarrollamos el primer proyecto de investigación sobre el estudio comparativo del tejido urbano del centro de San Juan entre lo que era la arquitectura previa al terremoto y lo que se construyó después, nos encontramos ante la situación de crear categorías, de crear tipologías que en la teoría de origen por ahí no estaban. Entonces, que el caso de Venecia, nosotros trabajamos muchos años en San Juan y el caso de Venecia pueden aparecer, digamos, nuevas tipologías o subcategorías que sea necesario tener en cuenta. Eso no. No sé, la Marisol algo había dicho. No, estaba hablando de otra cosa. Bueno, sigamos entonces. Bueno, nos ha quedado lo libre, porque también es importante. Lo que no está construido de esa forma urbana son esos vacíos urbanos, que a veces son plazas, esplanadas, calles, incluso hasta parte privada, corazones de manzana. Entonces, y también necesita encontrar la gráfica adecuada, que sería lo opuesto en términos gráficos al edilicio. Entonces el espacio, aparece el espacio continuo
porque a mí no me interesa ya las particiones, es donde yo puedo acceder desde el espacio externo al interno y el edificio que es puntual me deja. Entonces un edificio es un espacio libre continuo, porque yo puedo acceder. Incluso cuando es lineal, por edificio lineal, pero están algunas entradas y puedo acceder, también es un espacio libre, continuo, pero por edificio lineal. En este caso es continuo por el edificio puntual. Y cuando el lineal a veces se me cerró todo, estoy en el caso de discontinuo el espacio libre. Y el planar, obviamente que se me cerró más todavía, es el espacio libre discontinuo por edificio planar. O sea, que la continuidad la da, es la relación entre el espacio público, digamos, y el espacio privado. Cuando se da la conexión, es continuo. Cuando se da la no conexión, es discontinuo. Y se da por puntual, por lineal o por planar. Entonces, trato de encontrar en Venecia eso. Y acá, uy, me mandé una. Ahí está. Digo, oh, aleluya, es todo continuo. Es todo continuo. Solamente hay algunos intersticios, que es lo rojo, que es área de espacios libres discontinuos. ¿Ven? Aquí. Eso en San Juan no ocurre. Ahora, me interesa el término geométrico, esos intersticios. O sea que cuando el espacio es continuo, discontinuo, está concentrado. ¿Y de qué forma es? Y bueno, puedo encontrar una situación muy regular, una situación más irregular, donde hay algunas superficies, digamos, que están, que se recortan, y cuando está muy recortado es orgánico. Sí, Entonces Miguel. son tipos de configuraciones geométricas espaciales. Sí. No, digo que el irregular es el que puede ser compuesto por varias formas regulares de fácil construcción, digamos. Es decir, acá Sí. uno podría imaginar que hay un rectángulo, dos rectángulos, un cuadrado y otro rectángulo menor. En el orgánico ya es tan compleja la construcción que directamente no se lo pone como una asociación a lo orgánico, a lo que es más complejo, digamos. Sí, digamos, si yo trato del irregular, tengo un cuadrado, tengo un rectángulo mayor y dos rectángulos pequeños. Y con cuatro figuras genero lo irregular. A eso se refiere. Lo orgánico ya es demasiado recorte. Son situaciones ideales. Pero esa situación ideal se nos complica cuando me voy a la Judeca. En este caso, es un ejemplo, dice, relato gráfico interpretativo del sector este de la Judeca. Tomo el sistema de manzana y quiero determinar que de los tres sectores de agrupamiento de acuerdo al criterio topológico. Entonces,
dibujo como lo veo, como es. Y trato de encontrar, de sectorizar en términos de subdivisiones y agrupo grandes porciones de ese terreno que se está ocurriendo ahí. Voy a analizar cómo se presenta uno, por eso digo relato gráfico, extraigo el que quiero analizar, lo pongo blanco al otro y destaco el sistema de parcelario que se me está dando, invertido en el otro sentido. Entonces llego a una conclusión que son 3 sectores de agrupamiento de acuerdo a un criterio topológico. Recién estoy identificando que hay 3 sectores de agrupamiento de acuerdo al criterio topológico. Después tendré que meterme en cada uno de ellos y decir qué es lo que ocurre. Mira, Miguel, ¿podés hacer zoom de vuelta? Sí, Fer, espérate, que encuentre. Mira. Sí, No, corre un poquito hacia la derecha. La manita. Ahí está, perfecto. Ahí. No, sí, lo que quiero decir, los chicos todavía no entran en esta parte, digamos, los elementos constitutivos, el nivel de interpretación de los elementos constitutivos los introduce a ellos hacia un dibujo que es mucho más abstracto, que básicamente es bidimensional. Y ellos vienen de una experiencia que es perceptual, no con todos los sentidos, básicamente con el sentido de la vista, pero en donde ellos básicamente se han movido por un sector de la Judeca y los que más curiosos han estado han podido generar en su cabeza imágenes y secuencias de lo que es sobre todo el sector que contiene al área de estudio nuestra, que es el campo Jungels. Pero una cuestión que yo quiero remarcar de esto que vos estás mostrando, que hay una relación entre este dibujo que es tan abstracto y que de alguna manera yo en el modo de enlace de las partes topológicamente me voy dando cuenta como que hay 3 sectores dentro de lo que es el campo de Marte, de lo que es esta península, esta punta de la isla de la Judeca, que es como una gran banana, digamos. Y me voy dando cuenta como que tiene características distintas y en general, nosotros esto ya lo hemos recorrido con los alumnos otros años perceptualmente, hay una relación entre esta cuestión que parece tan abstracta y la arquitectura y cómo se percibe el área, es decir, que no está tan disociado en términos morfológicos el tema de la forma abstracta con la manera de percibir. Nada más que eso. Bien. Entonces, el relato gráfico interpretativo del sector urbano este de la Judeca es de sistema de manzana y parcelario. Y bueno, está todo un desglose, pero me parece que me queda media hora y no voy a llegar. ¿Te parece, Fer? Sí, tratemos de terminar la clase, Miguel, porque de todas maneras estos esquemas responden a Perfecto, situaciones perfecto. similares. Bueno, sigamos avanzando. Nos olvidamos un poquito de Venecia y aparece unos gráficos de La Plata. Yo para analizar La Plata como para analizar Venecia, si no la dibujo nunca la voy a entender. Entonces hay, en este caso, tratando de interpretar el trazado del casco para después ver cómo creo yo, interpreto que se ha generado, dibujo
4 maneras distintas y qué es lo que está ocurriendo. Hay un relato de generación, cómo creo que se hizo desde un cuadrado y cómo una serie de pasos se fue configurando cada uno de ese fractal que es el territorio del trazado de La Plata. Las formas básicas que intervienen en él, lo tengo que dibujar, lo tengo que pensar, siempre es el término del dibujo en término ese de la forma. Esa es la práctica, ese es el ABC de la morfología. El dibujo con la forma con el dibujo. Voy viendo. ¿Y cómo creo que se generó? Entonces, hay un ejemplo de ese trazado donde utilizo los gráficos y digo en qué criterio trabajo y qué subdivisión me metí de acuerdo a ese esquema anterior. Y veo que este gráfico es un pequeño recorte de la trama viaria de un sector donde está una casita que es famosa, que la proyectó Le Corbusier, que es la casa de Curuchet. Y a ese trazado le hago como dibujo todo el sistema de manzana de ese sector, las parcelas, identifico las líneas estructurantes y sigue apareciendo la casita Curuchet. Me olvido de las manzanas y la dibujo el recorte de las parcelas y hago en términos del parcelario el análisis de la justaposición de los encastres y si hay algún almenado. O sea que aquí estoy relacionando algunos subsistemas que he visto anteriormente de un sector de La Plata en relación a la casa de Curuchet. Las particiones internas de la trama viaria y el parcelario. O sea, cómo en escala voy reduciendo y voy incluso a dibujar el sector de lo que es el vacío y lo lleno de la casa Curuchet. Y cómo, en qué situación distinta de tanto del sector de la trama o de la parcela está buscando. Ya terminamos. Esto es un ejercicio que hace un artista plástico que trabaja con ciudades, le llama ciudades despiezadas, donde justamente encontré que había trabajado la ciudad, ha trabajado varias ciudades, pero ahora encontré que también se le agarró con Venecia, igual que nosotros. Y hace toda una serie de operaciones, porque llama el tema, en términos de arte, es despieza, en este caso a la ciudad de Venecia, en ese caso toma el lleno de Venecia y hace unas composiciones lineales de acuerdo a distintos criterios de operaciones morfológicas. Y llega a ella decir que para ella Venecia en parte es esto. Es un juego morfológico, pero de alguna manera, para tratar de meterse en términos más generativos y que no sea tan aburrido, lo que se tomó es un sector, en este caso, con otro criterio, que es el sector de
este de la Yudeca, y también se la despiezó, pero se lo reagrupó cada uno de los pedacitos de esos edificios en un cuadrado. Entonces se lo fue rellenando y se logra esa configuración. Una vez que logra esa configuración, digo, bueno, los colores, a ver, hay un pintor subsolar que tiene un mosaico de colores propio. Aldo Rossi tiene su mosaico de color propio. Le Corbusier tiene un mosaico de color propio, y Barragán lo mismo. Entonces, a ese anterior dibujo, que queda como ciudad reagrupada en un cuadrado, se le da una serie de aplicación a los colores de acuerdo a este artista y Solar, y a este artista y a estos arquitectos de esa configuración. Y se llega a determinar digamos, un ejercicio más generativo en términos de juego, utilizando colores y composiciones gráficas. Eso es todo, Fer. No sé si querés decir, o los chicos decir algo. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta primero de lo que ha expresado Miguel, pueden abrir sus micrófonos y preguntar, repasar alguna parte de la clase que crean necesario, que no hayan entendido algo, y que, bueno, aprovechenlo, Miguel, que todavía quedan unos minutos, y esto es muy importante, no solamente para la práctica, que lo tengan en cuenta, la práctica que se va a subir Claro, primero tenemos una práctica teórica que se está por subir, para aquellos que siguen trabajando con la bitácora teórica, y el viernes vamos a estar en consulta por Meet con la parte teórica, ¿bien? Y el miércoles que viene vamos a entrar en los niveles constitutivos, pero a escala de la arquitectura, de la forma arquitectónica. Urbana, Fer. ¿Cómo? Urbana. No, arquitectónica, el miércoles que viene. De acuerdo al cronograma. Sí, de acuerdo al cronograma. Pero tengo el 22, yo, arquitectónica. A ver, para... No, que hay primero... primero hacemos la práctica, tenés razón. Sí, yo me confundí. Espera, apaga tu micrófono, así me engancho yo acá y puedo hablar de ¿Habla acá? Bueno. Buenas, chicos, ¿cómo les va? Miren, chicos, la cuestión sería la siguiente, vamos a ordenarnos para laburar. Este viernes ustedes van a tener actividad de taller, ¿bien? Pero va a ser virtual y lo van a tener con Miguel. Es muy importante poder estudiar, repasar la teoría, a pesar de que alguno de ustedes no esté elaborando la bitácora teórica para la promoción. ¿Por qué? Porque el insumo que en apariencia es solamente teórico, es el insumo conceptual operativo para resolver la práctica. No sé si fui clara. Si no fui clara, está bueno que lo charlemos ahora, nos quedan unos minutos, ¿bien? Entonces, el cronograma, ¿cómo está armado en ese sentido? El viernes tenemos este taller de trabajo, debate sobre los aspectos teóricos, instrumentales de esta clase que acaba de dar Miguel. Se puede aprovechar para trabajar la práctica de la bitácora teórica, ¿bien? Pero sobre todo despejarse dudas acerca de este instrumental que les acaba de pasar Miguel, que les acaba de explicar, porque es lo que van a necesitar manejar mínimamente el miércoles cuando les subamos la tarea de tejido. La tarea de forma urbana, los elementos constitutivos de la forma urbana, de la bitácora práctica. Nosotros la semana que viene, miércoles y viernes, vamos a estar dedicándonos
al problema de la bitácora práctica. ¿Bien? Recordad que el viernes va a haber aula concertada. El viernes que viene, no el viernes de esta semana, el viernes que viene, volvemos al aula concertada. ¿Bien? Esa tarea se entrega este miércoles, la de la práctica se entrega este miércoles, no el otro miércoles. Una vez terminada la tarea de la bitácora práctica, que eso va a ser la semana que viene completa, vamos a volvernos a encontrar en Zoom para abordar el problema teórico de la forma arquitectónica. 22. De acá a 15 días. ¿Bien? Más o menos, ¿esto está claro? Estaría bueno que alguien diga sí, no. Bien. Bien. Te lo están poniendo por... Sí, lo estoy viendo. Está. Sí, profe. Sí, dice que sí. Dicen que sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué otra cosa más? Ahora a las 5:30, todavía no sale programada la tarea, a las 5:30 va a estar subida, ahí les está proyectando Matías un poco el calendario, va a estar subida la tarea de la bitácora teórica del día de hoy, más los insumos necesarios para trabajar, entre ellos el anatomía de la forma. Vuelvo a remarcar esto, la gente que no está trabajando en la bitácora teórica, por X motivo, necesitamos que esta semana se familiarice con el contenido de la anatomía de la forma que le estamos subiendo hoy. Bien, eso es todo. ¿Vos querés decirle algo? No, dice el turco que no. ¿Vos querés decirle algo? No, vamos, ya se les va a asignar ahora la tarea. Bien, perfecto. ¿Querés agregar algo? Dice el Fernando que tampoco. Ahí se está asignando las cosas. No importa, no importa. Bueno, Miguel, ¿algo más? ¿Querés que veamos? No. Entonces, nosotros a las 3:30 del viernes, Matías les va a estar publicando en el momento del arranque de la clase el enlace de Meet para que se puedan conectar con Miguel y con Matías como asistencia. ¿Bien? Bien. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Nada más. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Listo. Nos vemos. Entonces, Listo. y un besito. Chao, chicos. Chao. Saludos, chicos. Cuídense.